Hola, mi nombre es Josías de la Cruz y te doy la bienvenida a nuestro cuarto estudio de la Carta a los Gálatas. En este estudio vamos a revisar unos capítulos fascinantes y, para ser honesto, una de las cosas que me motivó a hacer este estudio de la Carta a los Gálatas fue precisamente estudiar los capítulos que vamos a ver hoy. Yo diría que es el corazón de toda la serie. Y yo diría que lo que vamos a ver hoy es el engranaje, es el centro de todo lo que hemos aprendido hasta este momento. En este capítulo o en este cuarto estudio vamos a revisar el capítulo 4 de Gálatas, del verso 21, donde nos quedamos, y vamos a revisar todo el capítulo 5. Así que, este estudio de estos capítulos pudiéramos dividirlo, bosquejarlo de la siguiente manera. Lo primero que Pablo presenta aquí en el capítulo 4, versículo 21 al 31, es el Midrash, el segundo Midrash que vimos, que ya los que nos han venido siguiendo en la serie están familiarizados con esta palabra, y es ese Midrash que él hace de Agar y Sara como los pactos. Y vamos a pasar un poquito de tiempo allí precisamente para ayudarlos a ustedes a poder viajar en el tiempo y poder entender cómo Pablo veía las cosas desde el punto de vista de Pablo. Y eso va a ser muy interesante. El segundo punto que vamos a ver es el error de la circuncisión para justificación, que eso está en el capítulo 5, en los primeros 12 versículos del capítulo. Y por último, el andar en el Espíritu, observar la Torá para santificación, que esto está en los versos del 13 al 26. A lo largo del estudio, y aún ahora le instamos a que se suscriban al canal. Y simplemente doy este anuncio a aquellos que ya me han escrito diciéndome que le interesa este ensayo. Estos videos, estos estudios, es una serie de ensayos que tenemos. Y para aquellos que ya han escrito, interesados en los ensayos, simplemente les decimos que va a ser enviado los ensayos al final de la serie, que es la semana que viene, o en el próximo estudio. Serán enviados los ensayos a aquellas personas que se suscriban al canal, el canal que aparece aquí en pantalla, y también que nos escriban a la página de internet que aparece aquí en pantalla también, con preguntas, comentarios, sugerencias, lo que deseen. Entonces esas personas en sus correos electrónicos, por favor, también nos dan la información y le haremos llegar el ensayo por escrito, que tiene mucho más contenido académico para que tú puedas continuar creciendo en tu estudio personal. Hay muchas cosas que no puedo compartir aquí por cuestiones de tiempo, pero allí vamos en profundidad, revisando traducciones de manuscritos en el original y revisando un sinnúmero de cosas históricas también muy interesantes que enriquecen todo lo que decimos aquí. Entonces, sin más que añadir, vamos a entrar en este estudio. Como vimos en nuestro análisis del texto anterior, del capítulo 3 al 4:20, aquí Pablo vuelve a valerse de un midrash para explicar Génesis 16 y 21, y con esto reforzar su punto en contra de aquellos judaizantes que querían encontrar justificación al vivir en sus propias fuerzas bajo los preceptos condenatorios de la Torá. Y es evidente que ahora él dirige su atención a ese grupo de personas en particular cuando dice en el versículo 21, y cito: díganme los que bajo la Torá desean estar. Y continuó diciendo: a la Torá ustedes no están oyendo. Y permítame hacer un comentario en esa frase que él dice ahí: los que bajo la Torá desean estar. Este grupo al cual Pablo se está dirigiendo no debe ser completamente equiparado al grupo que se había esclavizado bajo los principios elementales del mundo, que eso lo revisamos en el estudio anterior cuando explicábamos el versículo 3 del capítulo 4, y les insto a que los vean en el estudio anterior que ya fue publicado, los cuales no necesariamente esas personas siempre deben ser considerados judaizantes, aunque algunos otros que incorporaron dichos principios elementales del mundo terminaron judaizándose. Es bueno hacer esa aclaración también para que puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Esto es, aquellos que estaban convencidos que, como dijimos anteriormente,
encontrarían justificación ante Dios al vivir en sus propias fuerzas bajo los preceptos condenatorios de la Torá. Y prácticamente es como Pablo empieza. Ahora bien, viendo los primeros versos aquí, el Midrash número 2 de Agar y Sara como los pactos, eso es importante. En los versos 22 al 23 el apóstol prácticamente da la explicación ya ni literal del texto en Génesis 16 y 21. Y luego es cuando dice, y cito el versículo 24, las cuales son alegorizadas, se pudiéramos traducir así el texto, las cuales son alegorizadas, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pero ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Esta palabra que aquí traducimos como alegorizadas, en el griego sería alegorumena. Es una palabra difícil de traducir e interpretar en este contexto, ya que esta palabra aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento y es aquí en Gálatas 4:24. Alegorizar un texto no es más que tener otro significado aparte del significado literal que el texto mismo posee. Y el problema con este asunto de alegorizar es que se distancia muy radicalmente del significado histórico y literal del texto. Sin embargo, no creemos que es esto lo que Pablo está haciendo aquí por varias razones. Y la primera razón que podemos dar es que no fue una práctica asimilada por los apóstoles, ya que es una práctica que encuentra su origen en la filosofía y sabiduría griega, y Pablo no parece estar muy de acuerdo con esta práctica, y eso lo pueden ver fácilmente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 23 y Colosenses 2, 8, etc. La otra razón por la cual no creemos que Pablo está aquí alegorizando es que aunque aquí Pablo llama esto alegoría, cuando se estudia detenidamente la interpretación de Pablo, nos damos cuenta que esta es una ilustración prominente de alegoría en línea con el Midrash judío. En otras palabras, lo que tenemos aquí no es una alegoría tipo griega en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un Midrash, como hemos venido diciendo. Incluso el erudito Boyarín va más allá cuando argumenta que las cartas paulinas en su estructura hermenéutica contienen mucho de Midrash. No debemos olvidar tampoco que Pablo se había formado como rabino en la escuela de Hillel. Eso es un rabino del primer siglo, de la época de Jesús, el fundador del sistema rabínico, cuyas reglas hermenéuticas eran la base del Talmud. Es un libro, un comentario, una traducción judía también. Y era muy típico dentro de la escuela rabínica valerse de midrashim, esos son muchos midrash, para interpretar pasajes de la Torá. Y es aquí donde le queremos instar a ustedes que es importante que se suscriban al canal, porque vamos a dar ejemplo en el material escrito que vamos a compartir. Van a ver ejemplos de esto, del primer siglo, que tú vas a poder comparar y equiparar a qué nos referimos y ver el ejemplo de maestros y rabinos contemporáneos con Pablo que aún de los cuales Pablo aprendió también cómo hacían ese tipo de interpretación. Pero aquí no tenemos el tiempo para abordar esos temas. Entonces, sin embargo, las alegorías se desconectaban completamente del contexto histórico del texto bíblico, pero Pablo no hace dicha desconexión. Más bien, él amplifica desproporcionalmente pequeños detalles en el texto para que los lectores en Gálatas no le pasaran por alto prácticamente. Eso lo pueden ver en el versículo 21 del capítulo 4, y luego extrae de esos pequeños detalles una aplicación espiritual, o una aplicación, mejor dicho, práctica para la vida diaria de la iglesia en Galacia. En los versos 22 al 23 están los pequeños detalles literales del texto, y en los versos 24 al 31, todo esto del capítulo 4,
está en la aplicación práctica para los Gálatas. Ambas cosas combinadas forman el Midrash de Pablo, y yo quiero que nos detengamos a ver esto de cerca, detalle por detalle, para que puedan entender, porque es muy importante entender que esto es un Midrash y no necesariamente una alegoría tipo griega para fines de interpretación del texto. Prácticamente nos vamos a valer de este cuadro que tenemos aquí, que le llamamos el Midrash de Pablo, y lo dividiremos en 3 columnas. La primera columna son los puntos. Yo me voy a estar refiriendo al punto 1, punto 2, punto 3, etc. a medida que vaya hablando de las diferentes líneas. La segunda columna son los detalles literales del texto, lo que aparece en el texto, lo que no es interpretativo, lo que Pablo simplemente tomó del texto de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como le llamamos en sentido general. Y la tercera columna es la aplicación práctica. Entonces, lo primero que Pablo dice en su Midrash, en el versículo 22, esto es literal, él habla de 2 hijos, citando Génesis 16:15 y 21, 2 al 3. Y Pablo prácticamente tuvo 2 hijos, Abraham prácticamente tuvo 2 hijos. Luego le hace la aplicación práctica de eso y les llama, eso es la descendencia natural y la descendencia milagrosa de Abraham, prácticamente. Y esta no es la primera vez que Pablo hace eso. Pablo cita y hace esa comparación entre Ismael e Isaac, y también entre Jacob y Esaú en Romanos capítulo 9, para plantear su tesis soterológica o simplemente su tesis apostólica con respecto a la salvación del hombre. O sea que no es la primera vez que Pablo hace eso. Luego Pablo, en el versículo 22, la segunda parte de Gálatas 4, habla de Agar, como pueden ver en el punto número 2, en la segunda línea, y le llama a Agar, que es una mujer sierva. Eso para que entendamos el Midrash, lo que Pablo está haciendo aquí en este texto de Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Y eso simplemente él está citando a Génesis 16:1, donde se habla claramente que Agar era una esclava, una sierva, una criada. Y Pablo esto lo interpreta y lo aplica en Gálatas versículo 24 como el pacto número 1. Prácticamente dice Pablo, es el pacto número 1. Agar, como criado, sierva o esclava en el sentido bíblico, había hecho un pacto de servidumbre con su patrón. En este caso sería Sara. Y es bueno que vayan haciendo bien el paralelismo. Eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 25, versículo 12. Lo que estamos tratando aquí de demostrar, para que me vayan siguiendo, es que esto no es una alegoría per se, meramente. Es más bien un midrash, como estamos diciendo. Las alegorías simplemente se desconectaban completamente de la realidad del texto, y Pablo aquí no se está desconectando tan radicalmente, porque en esencia ella sí hizo un pacto de servidumbre con Sara en este caso. Entonces, el tercer punto que podemos ver en la tercera línea es que Sara, la mujer, es libre, es la mujer libre. Eso lo vemos en el versículo 22 del capítulo 4 de Gálatas. Y aquí prácticamente Pablo le llama a ella, la interpreta como el segundo pacto en su Midrash, en el versículo 24 de Gálatas. La cuarta línea, Agar le llama que Agar tuvo un parto natural. Como todos sabemos, Agar no era estéril, y eso lo pueden ver en Génesis 16:15. Pablo dice en el versículo 23, todo literal, dice, sí, ella es natural, ella es prácticamente de la carne, porque fue natural el parto de Agar en este sentido. Y él equipara eso luego en el versículo 24 y la segunda parte del versículo 25, y dice que esto representa el pacto en el monte Sinaí en Arabia, que esclaviza, como Agar. Esa es la comparación que Pablo hace con esto. A lo cual me gustaría comentar que semejante a lo que Pablo está tratando de comunicar aquí es cuando dice, este con Agar es el pacto que esclaviza. Lo que está tratando de decir es que semejante a Agar, que tenía un pacto con Sara que la esclavizaba, el pacto en Sinaí esclaviza a aquellos involucrados en él. Ahora bien, una nota de aclaración aquí. En cuanto al pacto en Sinaí, es el pacto por cuanto es malo que los esclaviza. O sea, es la Torá, es el Antiguo Testamento que esclaviza, es el antiguo pacto que los esclaviza porque es malo. Por supuesto que no. No es el pacto que es malo, sino que nosotros somos los malos, y nuestros propios pecados y rebelión al pacto nos esclavizan
bajo las sanciones y estipulaciones del pacto. Entonces soy muy complejo, permítanme repetirlo porque es importante. No es que el antiguo pacto es malo y por eso nos esclaviza, no y mil veces no, sino que nosotros somos los malos y nuestra propia rebelión al pacto nos esclaviza bajo las sanciones que ese pacto dicta y estipula. Como el mismo Pablo lo explica, y permítame citar a Pablo. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: yo morí ya que el mandamiento destinado para vida me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la Torá, concluye Pablo, entonces mala, el Antiguo Testamento es malo, Pablo. No, Pablo dice la Torá es santa y el mandamiento es santo. ¿Cómo? Pues yo pensaba que era malo. No, Pablo dice y justo y bueno. Entonces Pablo continúa y cito el versículo 14 aquí: porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal. Ese es el problema. Vendido bajo el pecado. Ese es el problema, que nosotros somos el problema. No es el Antiguo Testamento, no es la Biblia hebrea. Somos nosotros el problema. Y es a esa esclavitud que Pablo se está refiriendo en Gálatas 4, del versículo 24 al 25. Por otro lado, esto no parece ser pura alegoría, como vemos diciendo, si consideramos el hecho que cuando el texto dice Agar y Sinaí, aparentemente Pablo quiere decir que están conectados por un hecho externo literal, así como por una relación espiritual. ¿Y por qué? Bueno, el hogar de ambos está en la misma tierra, en Arabia literalmente. El monte Agar, en el sentido completo, Agar, ese sería Agar y sus hijos, o sea, sus descendientes, todos es el monte de Sinaí, están en Arabia. Entonces, en ese sentido, Pablo está conectando algo que es literal prácticamente cuando él habla de esto. Esto no es meramente espiritual en ese sentido. Entonces, continuamos en nuestra tabla, en la línea número 5. Sara, prácticamente, dice él, tuvo un parto milagroso, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 11, versículo 30 y 18, 10 del mismo Génesis. Y Pablo lo dice esto en el versículo 23. Le llama de la promesa, le llama en Gálatas, pero es precisamente por eso, porque Dios le había hecho una promesa en el 18, en 11:30 de Génesis, y se la cumplió en el 18:10. Entonces es un parto milagroso. Pablo aplica esto del versículo 23 de Gálatas, lo aplica como un pacto en el Mesías, y le llama la Jerusalén de arriba, la cual es libre, como Sara, y la compara con Sara. Ahora bien, semejante a Sara, lo que Pablo está tratando de decir es semejante a Sara, que tenía un pacto con Dios, y prácticamente es importante hacer esto. Este pacto se da en medio de una epifanía. Epifanía no es más que una aparición del Mesías en el antiguo pacto, en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Y eso lo pueden ver en Génesis capítulo 18, versículo 10, versículo 14, del 16 al 17, del versículo 22, el versículo 33, el capítulo 19, versículo 1, etc. Si comparan todos esos versos y lo leen juntos, van a verse claramente que es una epifanía, y a nuestro entender, del Mesías, de Jesús. Ahora bien, el nuevo pacto en el Mesías nos libera de nuestra esclavitud del pecado, ya que no tenemos que hallar justificación a través de la obediencia a la Torá, y nos da entrada al reino, esto es la Jerusalén de arriba, que eventualmente descenderá sobre la Jerusalén actual. Eso, si comparan por ejemplo Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y 10 con Zacarías, el profeta Zacarías en el capítulo 14, del 6 al 11, se van a dar claramente cuenta de que se muestra que una Jerusalén descendiendo sobre la Jerusalén actual. Desde ese lugar, desde esta sede, reinará el Mesías a toda la tierra. Eso lo pueden ver comparando Apocalipsis de nuevo, capítulo 21, de versículo 23 al 24, con Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Y esto es muy importante en ese sentido. Entonces, siguiendo nuestra tabla,
La profecía, Pablo dice, en la línea número sexta, dice Pablo, y cita una profecía en el versículo 27 de Gálatas. Y prácticamente le está hablando de la profecía de Isaías sobre la redención y la restauración de Israel y la inclusión de los gentiles en dicha redención. Eso es importante, eso es lo que habla la profecía. Y Pablo interpreta este texto de Isaías 54, el versículo 1 es lo que Pablo cita en el versículo 27 del capítulo 4 de Gálatas, y él dice que ese es el inicio del cumplimiento de la redención prácticamente del pueblo de Israel y la añadidura de los gentiles como hijos. Y fascinantemente lo que Pablo hace aquí, porque Pablo solo cita el versículo 1 de Isaías 54, lo cual es una práctica rabínica típica para hacer referencia al resto del texto citado. Y el resto del texto de Isaías apoya sustancialmente el argumento de Pablo en Gálatas 4, del 21 al 31, ya que el profeta describe cómo el pueblo redimido de Israel iba a conquistar las naciones o los gentiles. Eso está en Isaías 54, del 2 al 3. Cómo ambos, tanto judíos como gentiles, serían perdonados de sus pecados en el versículo 4 de Isaías 54 y experimentarían una boda con su Redentor, y quien es Dios mismo, y quien instauraría un reino sobre la tierra. Eso está en el versículo 5 del capítulo 54 de Isaías. Con solamente Pablo citar el primer verso, Pablo está desempacando toda esta profecía en ese primer verso, que encaja perfectamente con su interpretación. Y es fascinante cuando Pablo hace eso con solamente citar un verso, que eso es lo que se hacía. Siguiendo nuestra tabla nuevamente, se habla en el versículo 29 de Gálatas, y también en el 5:10 se menciona a Agar nuevamente, y habla de que Ismael, el hijo de Agar, perseguía a Isaac o se mofaba de él. Eso lo vemos claramente en el capítulo 21, versículo 9. Y dice Pablo en Gálatas, los nacidos naturalmente, haciendo referencia a Ismael, persiguieron a los nacidos milagrosamente, haciendo referencia a Isaac. Los milagrosamente son los que han creído en el Mesías, y es una forma milagrosa porque han sido nacidos de nuevo. Aquí vemos un ejemplo también, aquí donde analizamos de forma profunda en el texto original, en el griego, lo comparamos con la Septuaginta y todo eso, y vemos lo interesante que es ver esta comparación aquí de por qué Pablo llega a esta conclusión, y eso lo vamos a ver en el material escrito. Y por último, Pablo habla de la expulsión de la esclava de Agar y su hijo, que eso es prácticamente una cita directa de Génesis 21 al 10. Y Pablo lo equipara a eso, lo aplica a eso, diciendo como una disciplina o expulsión de las personas que aún no habían nacido de nuevo, o sea, que no habían experimentado un nacimiento milagroso. Y como pueden ver aquí, esto no parece una alegoría per se. Pablo está haciendo mucho uso del material literal y está prácticamente aplicándolo de forma práctica a la iglesia de Gálatas. Luego Pablo concluye que por la razón explicada en el Midrash, los hijos de Dios no están bajo la esclavitud de su pecado y la rebelión, sino en libertad, como dice el versículo 31 del capítulo 4. Y como bien dice Jowett, por extraño que parezca a primera vista, que el modo en que Pablo interpreta las escrituras del Antiguo Testamento no debe ajustarse a nuestras leyes de lógica o lenguaje, sería mucho más extraño si no se hubiera ajustado a los modos naturales de pensamiento y asociación de sus propios días. Eso es importante. Puede ser extraño para nosotros, pero gracias a Dios que se ajusta a Pablo, porque esa es una evidencia de que proviene de Pablo en ese sentido. De nuestra carta, el autor original fue Pablo, y eso es importante. Pasamos a nuestro próximo punto, al segundo punto, que es prácticamente el error de la circuncisión para justificación, y Pablo trata esto en capítulo 5, en los primeros 12 versículos. Y aquí estamos tratando dos capítulos precisamente porque aquí se da la misma dinámica que explicamos en el estudio anterior, que los capítulos están conectados entre sí en ese sentido. Y por eso deben ser leídos estas porciones como porciones conectadas, y eso mismo pasa aquí. Y son por las razones anteriormente mencionadas,
en el punto anterior que Pablo aconseja no volver a esclavizarse bajo la idea de procurar justificación al obedecer la Torá, especialmente la circuncisión, como vemos en los primeros 4 versos del capítulo 5. En el capítulo 5, en los versos 2 al 3, se ha tomado como uno de esos versos bases para rechazar toda idea que implique el observar y guardar la Torá. El verso 2 lee de la siguiente manera, y cito: miren, yo, dice Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, el Mesías de nada les aprovechará. Entonces es importante entender esto. Sin embargo, como ya hemos explicado extensamente, Pablo está hablando aquí del error de ser circuncidados con el fin de ser justificados ante Dios para salvación, y eso lo pueden ver claramente expresado en el versículo 4 de ese mismo capítulo. Pablo lo dice así. En otras palabras, prácticamente está hablando de la motivación al guardar la Torá y no de obediencia per se a la Torá. Es importante, Pablo se está refiriendo aquí en estos textos de con qué motivación tú quieres guardar y observar la Torá. Ese es el tema de Pablo, no necesariamente si tú vas a guardar o observar la Torá. ¿Y por qué es un error? ¿Por qué decimos que eso es un error? El tratar de ser circuncidados con el fin de ser justificados. Bueno, porque para ser justificados, toda la Torá debe ser obedecida a la perfección, según el verso 3 del capítulo 5. Y ya eso presenta una imposibilidad para el hombre. En contraste, los seguidores de Jesús hacen es que viven a través del Espíritu y por fe aguardan la esperanza de la justificación, como dice el versículo 5. Entonces, ahora bien, la Nueva Biblia de las Américas traduce en el verso 6 de la siguiente manera, y cito: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, traducen ellos, sino la fe que obra por amor. Y el problema es que el texto en griego lee engarchisto Iesu ute perítome ti ischi ute acrovistia alapistis di agapes energumene. Y pudiéramos traducir esto de la siguiente manera: porque en el Mesías Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, y aquí viene la traducción importante, pudiéramos traducir son capaces de algo. Y esa es nuestra palabra griega ti ischi, sino la fe, seguimos, a través del amor que obra. Hay 2 problemas con la traducción que presenta la Nueva Biblia de las Américas, y son los siguientes. Lo primero es que es muy genérica y priva de todo significado y o valor tanto a la circuncisión como a la incircuncisión, y esto no es del todo preciso, ya que pudiera crear un conflicto con Romanos capítulo 3 versículo 1 y 2, y cito ese texto: ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? Y Pablo responde a la pregunta: grande en todo sentido. Entonces pudiera encontrar conflicto con esto. El segundo problema es que pierde de vista el punto principal que Pablo quiere hacer aquí, y el cual es que la circuncisión no tiene la capacidad de justificar al hombre ante Dios, de manera que traducir la frase griega ute peritome ti ischi ute acrovistia como ni la circuncisión ni la incircuncisión son capaces de algo, cumple dicho fin, simplemente porque habla de capacidad de justificar. Bueno, esas cosas no son capaces de justificar entonces. Entonces, esa traducción cumple mejor el fin de este texto. El apóstol Pablo continúa advirtiendo a la congregación y les dice que un poco de levadura fermenta toda la masa en el versículo 9. Lo interesante de esta declaración es que muestra una realidad que no muchos están conscientes y que otros no quieren aceptar, y es el hecho de que los gentiles en la iglesia de Gálatas probablemente habían celebrado la fiesta de los panes sin levadura. De lo contrario, no hace sentido hacerles referencia a algo desconocido para ellos en este sentido. Y ese versículo 9
también apoya la idea que revisamos anteriormente en nuestro programa anterior. En el capítulo 4, el versículo 9 y 10, Pablo no se está refiriendo a las fiestas bíblicas. Por lo tanto, él no estaba viendo la fiesta de los panes sin levadura, por ejemplo, como débil o sin valor, como dice el versículo 9 y 10 del capítulo 4. Incluso otras partes del Nuevo Testamento se incentiva a la iglesia a la celebración de las fiestas bíblicas. Eso lo pueden ver en Mateo 26 del 17 al 19, del 26 al 30, cuando Jesús celebra Pesaj o Pascua con sus discípulos. Dice, bueno, instauro a la Santa Cena y dicen hacer esto en memoria de mí. Él no solamente se refiere a la Santa Cena, se refiere a todo el asunto. O sea, hacerlo todo como él lo hizo. Eso lo pueden ver también donde Pablo claramente incentiva esto en 1 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8 y ahora en otro texto de Gálatas aquí también, etc. Entonces es importante hacer esta salvación de forma tal que Pablo no solamente esperaba que ellos recordaran las fiestas de los panes sin levadura, como vemos aquí en Gálatas, sino que la aplicaran a la vida de la iglesia. Vemos eso en el versículo 10, la primera parte del versículo 10. Rechazando a la persona que había introducido falsa enseñanza en la congregación. Eso lo vemos en el mismo versículo 10. Y esto es lo que la fiesta de los panes sin levadura hacía. La levadura es representación de pecado, de maldad. Y la fiesta lo que conmemoraba era el rechazo al mal, al pecado, a lo malo, etc. Y Pablo usa esa fiesta para hacer referencia a la iglesia, que debían hacer lo mismo en la iglesia con aquella persona que estaba enseñando falsedad. El apóstol concluye desmintiendo prácticamente lo que aparenta ser un rumor que los judaizantes estaban divulgando, y este era que Pablo estaba practicando la justificación por circuncisión, a lo cual él responde que de ser este el caso no estuviera sufriendo persecución, como vemos en el versículo 11 del capítulo 5, implicando con esto que Pablo estaba predicando todo lo contrario. ¿El qué? Que nadie será justificado por ser circuncidado o en sentido general por observar la Torá. Nadie será justificado por hacer eso. Y eso nos lleva a nuestro último punto, y es el corazón, y es a donde yo quería llegar prácticamente, que va de la mano con eso que Pablo dice que él estaba predicando, que es andar en el Espíritu, observar la Torá para santificación. Eso lo ven del versículo 13 al 26, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Es cierto que guardar la Torá con el fin de ser justificado es el tema principal que Pablo ha venido tratando y atacando fuertemente en su carta. Y claro está, con la excepción del capítulo 4, versículo 8 al 11. Y eso lo pueden entender porque si revisan nuestro estudio anterior donde tratamos ese texto. Y es lo que hemos venido diciendo también en nuestros ensayos exegéticos aquí. Lo mismo que Pablo ha venido atacando, lo mismo que hemos venido diciendo también. Pero no es menos cierto que la Torá aún es en gran manera beneficiosa para la vida del cristiano. También es cierto que aquel que procure guardar la Torá con el fin de ser justificado ante Dios, su propio pecado y su rebelión a la Torá lo esclavizará. El creyente ha sido llamado a libertad, pero no a un libertinaje de la Torá, ¿ok? Porque, dice Pablo, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque, dice Pablo, toda la Torá en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, los gentiles están llamados a libertad de dos cosas. ¿De qué? Bueno, la primera, prácticamente de su antigua manera pagana de vivir. Y dos, están llamados a libertad de procurar justificación por obedecer la Torá. Esa libertad que hemos sido llamados. Pablo, citando Levíticos 19:18, hace una declaración extraordinaria, y yo quiero que la veamos, la cual es el corazón del ensayo que estamos dando ahora mismo, y dice: porque toda la Torá en una palabra es completada, en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que toda la Torá puede ser resumida en una sola declaración: amor por el prójimo. Esto no debe ser pasado por alto, como desafortunadamente ha ocurrido con este texto, el cual tiene
tres serias implicaciones, y eso quiero que la veamos, es el corazón de todo lo que decimos. Según ese texto, según ese verso del capítulo 5, versículo 14, la esencia de la Torá es el amor. Esa es la primera implicación seria que tiene. La segunda implicación, cuando el Nuevo Testamento nos ordena amar, nos está ordenando a obedecer la esencia de la Torá. Y la tercera implicación es que este verso es clave para entender la carta de Gálatas, el Nuevo Testamento o la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como lo llamamos comúnmente. En fin, para entender toda la Biblia. Es clave. De manera que cualquiera que sea nuestra conclusión al estudiar Gálatas debe ir dogmáticamente en armonía con este verso 14 del capítulo 5. Por lo tanto, cuando leemos el capítulo 5, versículo 13 al 14 en conjunto, dice lo siguiente, y cito: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como oportunidad para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la Torá en una palabra es completada en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, deben servir unos a otros en amor. ¿Qué es el amor? Es el resumen y la esencia de la Torá. Es decir, que en su sentido más amplio deben servirse unos a otros practicando la Torá. De otra manera, continúa diciendo Pablo, terminarían devorándose entre ustedes. Eso lo dice en el versículo 15 del mismo capítulo 5. Entonces, según este texto, la Torá es útil para dos cosas. Una, nos protege del liberalismo. Y dos, nos ayuda a servirnos unos a otros como de forma práctica. La Torá es muy práctica. Ahora bien, en el resto del capítulo Pablo se dedica a hacer tres cosas prácticamente, y con esto vamos a ir concluyendo. Explicar el conflicto. Lo primero que se dedica a hacer es explicar el conflicto que existe entre la carne y el espíritu, el cual es feroz, ya que estos dos se oponen entre sí, impidiendo que el verdadero creyente haga lo que quiere hacer. ¿Qué es esto? Bueno, es obedecer. Lo que el verdadero creyente quiere hacer es obedecer al Espíritu. Y este conflicto impide que el creyente haga eso. Eso lo ven en el versículo 17 del capítulo 5. Pablo presenta una lista en donde señala cuáles son las obras de la carne. Y dice Pablo, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso es prácticamente la lista que Pablo da, y dice cosas semejantes para que tú agregues cualquier otra cosa semejante a estas cosas. Y él advierte que los que practiquen, yo quiero hacer un énfasis en esto, estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice, los que practiquen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Existe una gran diferencia entre fallar en alguna de esas cosas que acabamos de mencionar, pero claro, después de haber peleado con el pecado. Existe una diferencia entre fallar en una de estas cosas después de haber peleado a practicar o vivir constantemente en una de esas cosas. Entonces aquí creemos que Pablo en este versículo 21 se está refiriendo a lo segundo, a vivir continuamente en estas cosas. Esas personas que hagan eso no van a heredar el reino de Dios. Eso es claro ahí. La otra cosa es que a la cual Pablo se dedica es a dar la solución a este conflicto. Pablo dice que la solución es, y cita el versículo 16, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, dice Pablo. Y por último, él se dedica a explicar qué significa andar en el Espíritu y cuál es su relación con la Torá, el cual Pablo desarrolla en los versos 18 y luego del 22 al 26 de este capítulo 5. Esto es importante, esta es la pregunta clave de toda esta serie. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Pablo dice en estos versos, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Torá. Si interpretamos que este primer verso 18 enseña que todo aquel guiado por el Espíritu puede desechar la Torá, porque ya no tiene nada que aportarles, entonces estaríamos en un serio error
Y debiéramos admitir que Pablo se contradice entre estos dos versos. En el verso 14 y el verso 18 del mismo capítulo 5, Pablo se contradice. Tendríamos que afirmar eso. Pero esto no es lo que Pablo enseña aquí, sino más bien él dice, si sois guiados, o mejor dicho, pudiéramos traducir, se entregan a ser guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque no estáis haciendo las obras de la carne, las cuales someten a alguien bajo la ley. Es la obra de la carne lo que someten a alguien bajo la ley. En otras palabras, la frase en griego, hiponomon, bajo Torah, significa estar sometidos a las obras de la carne que la Torah condena. Eso es lo que esa frase significa. O sea, cada vez que leamos esa frase bajo Torah, tú debes pensar las obras de la carne que la Torah condena. Y esto concuerda con el texto griego cuando este dice en el versículo 23 que si andamos en el Espíritu hacemos gentileza, dominio propio, etc., las cuales no son obras de la carne, sino que provienen, según el versículo 14, de la esencia de la Torah. ¿Cuál es esta esencia? Provienen del amor, la esencia de la Torah. Y refiriéndose a estas obras, Pablo dice, y cito en griego, aquí permítanme guiarlos, Pablo dice, kataton tiuton uk estin nomos, que eso lo podríamos traducir como en contra de tales cosas no está o no es la Torah. Eso lo podemos ver en el versículo 23. Es decir, el que anda en el Espíritu está observando y guardando la esencia de la Torah. Y por lo tanto, la Torah no está, por esa razón es que la Torah no está en contra de dichas obras. Tal persona no está bajo la Torah. Entonces, aquí permítanme mostrarle una última tabla que vamos a ver que cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, que es la segunda columna, Pablo está prácticamente hablando de la esencia de la Torah. Todo lo que Pablo menciona como fruto del Espíritu está respaldado por la esencia de la Torah. Viene de algún lado de la Torah. Y eso es lo que prácticamente estamos tratando de demostrar aquí, que una cosa tiene que ver todo con la otra. Cuando habla del amor en el versículo 22, Pablo se está citando prácticamente el amor al prójimo, y eso lo vimos anteriormente en Levíticos 19:18. Está citando literalmente Levíticos 19:18, el gozo. Pablo habla, en la Torah habla, del gozo en el Señor en Deuteronomio. La paz, que Pablo habla del fruto del Espíritu, bueno, eso es numerosas clamores por paz al Señor en Números 6:26, que también es parte de la Torah y es prácticamente la oración más famosa. Es el Shema Israel, la famosa oración, escucha Israel, y es prácticamente un clamor por paz. Cuando Pablo habla, ellos pidiendo por paz al Señor, cuando Pablo habla de paciencia, se refiere en el versículo 22 de Gálatas, el inocente debe ejercitar la paciencia mientras esperaba por justicia. Y eso tú lo puedes ver en Deuteronomio 19 del 4 al 6. Prácticamente esto era la esencia de esa instrucción ahí en Deuteronomio, era ejercitar esa paciencia, la benignidad. El Señor ordena ser bueno en Deuteronomio 6:18. Claramente es un llamado a la benignidad, que es parte del fruto del Espíritu. La bondad, bueno, Levíticos 23:22 es una clara referencia a lo bondadoso que debían ser con los pobres. Y eso es muy importante. Esto es dicho en el contexto de la fiesta de las semanas, prácticamente ese texto de Levítico, para investigar más al respecto. Esa es una sugerencia que le damos. Y ver cómo esta fiesta prescrita y ordenada en Levíticos beneficia al cristiano hoy en día. Vea el artículo que titulé y que escribí, ¿qué riqueza se esconde la fiesta de las semanas que estamos desaprovechando como cristianos? Eso está publicado en la página que aparece en pantalla. Aunque nos gustaría abordar el resto de las fiestas bíblicas, la fiesta de las trompetas, la Pascua, Yom Kippur, etc., no es necesariamente el propósito del presente ensayo y no vamos a dedicar el tiempo, no tenemos el tiempo para hacer eso, pero lo haremos en un estudio futuro. Seguimos en nuestra tabla. La fidelidad, que es otro fruto del Espíritu, se presenta aquí. Bueno,
Eso es una clara referencia a la Torá, Éxodo 23 y 14, donde se habla de la fidelidad a Dios y la fidelidad a tu pareja, la mansedumbre. Prácticamente Éxodo 20:16, cuando tú estudias la esencia y el espíritu de esa instrucción en Éxodo, no dar falso testimonio a pesar de haber sido maltratados también era parte de la enseñanza allí, y eso es prácticamente una expresión de mansedumbre también. Y por último, dominio propio, que Pablo dice en el versículo 23. Las instrucciones dietéticas ejercían el dominio propio. Esa era una de las funciones de esto, cuando decían, oye, de esto tú no debes comer, porque es impuro, y de esto sí debes comer. Eso es prácticamente también es un ejercicio del dominio propio muy fuerte, y todos aquellos que han estado involucrados en dietas van a entender a qué yo me refiero, y eso lo pueden ver claramente en ese texto. De manera que esto es una ilustración, un ejemplo de lo importante que es esto, entender que todo este fruto del Espíritu que empieza en la lista con el amor, y Pablo llama que la esencia de la Torá es el amor. Pablo claramente está diciendo que el fruto que el Espíritu va a producir en nosotros no es más que una obediencia a la Torá, para nosotros poder obedecer y guardar la Torá ahora. ¿Para qué? ¿Para justificación? No, porque ese es el error que Pablo refuta, sino para santificación. Y es importante entender esto porque va de la mano con el nuevo pacto. Recuerden lo que decía el nuevo pacto, y con esto concluyo. Cuando Jeremías hablaba de que Dios iba a poner un corazón nuevo y que haría un nuevo pacto con su pueblo, y que en ese corazón nuevo él iba a escribir la Torá, es lo que allí aparece, precisamente para eso, porque Dios dice, ellos ahora me conocerán y me obedecerán. Entonces prácticamente lo que Pablo está planteando aquí, la esencia de la Torá, es lo que llamamos el fruto del Espíritu. Y Jesús lo dijo de otras maneras. Jesús dijo, ustedes oyeron que se dijo, no matarás. Esa es la Torá. Pero yo os digo, esa es la esencia de la Torá. Ya está hablando ahí a todos, a cristianos y a todos, a todo el que es creyente y seguidor de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera aquel que llame racá o imbécil a su hermano, ya lo asesinó en su corazón. Esa es la esencia de la Torá. O sea que la Torá todavía está vigente para el creyente, pero para aquel que quiera observarla y guardarla, para santificación de su vida y no para justificación. Mis hermanos, espero que esto le haya beneficiado. Esto ha sido todo por hoy. Les instamos a que nos escriban en la página que aparece en pantalla y que te suscribas al canal de YouTube que aparece en pantalla también. Es muy importante para que así puedas recibir los estudios, para que así puedas recibir también los nuevos videos que publicamos y mucho otro material que vamos a ir sacando también con el tiempo. Mi nombre es Josías de la Cruz. Fue un placer para mí estudiar este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo y último capítulo de la Carta a los Gálatas. Bendiciones.